¿cómo están, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es martes de moda, por eso me ven así medio chic. Pues sí, hoy es martes de moda y tengo algo muy lindo para ustedes, algo muy original, muy chic. Es un ponchito de diseño mío, pero con punto Y. Yo les había dejado el video de este punto anteriormente para que repasen y aprendan, y ahora lo hagamos en este ponchito. Es algo muy bonito, muy original, les va a gustar, así que no hablemos tanto y mejor empecemos. Este poncho lo vamos a tejer con 250 gramos de lana de oveja. Vamos a usar un crochet número 7, tijeras y una aguja lanera. En este momento no la tengo a la mano, pero la vamos a utilizar. Vamos a empezar tejiendo 54 cadenas. El primer nudito ya saben que no se cuenta y vamos entonces con 54 cadenas, que sería el ancho de nuestro ponchito. Tengo ya tejidas 54 cadenas. Ahora en la última cadena voy a tejer 4 cadenas más. 1, 2, 3, 4. Hago doble lazada y en la cadenita de al lado voy a tejer 1, 2, 3. Queda un punto doble alto. Hago una cadena y una lazada. Me voy a ir donde está enganchado el punto sobre la cadena en la primera vueltita. Ahí tengo que ver que los dos hilos pasen el crochet y hago mi punto alto, y ahí queda formada una Y. Para hacer el siguiente punto hago doble lazada, me salto 1, 2 y en el tercer punto vuelvo a hacer mi Y. Paso 1, 2, 3, hago cadena, hago lazada, me voy a la primera vueltita de donde enganché en la cadena, veo que estén los dos hilitos y paso mi crochet. Sí, miren cómo ya está, tengo dos Y. Ahora hacemos lo mismo, ¿sí? Doble lazada, me salto 2 cadenas y a la tercera saco 1, saco 2 y 3. Hago cadena, lazada y me voy a la primera vueltita, ¿sí? Y saco. Y así termino toda esta vuelta. Al último siempre vamos a terminar con un punto doble alto. Ya a lo que lleguemos a la última Y les indico cómo queda. Terminemos la vuelta. Miren, ya terminé mi vuelta con esta linda puntada. Ahora, al igual que nosotros comenzamos con 4 cadenas de acá, que sería un punto, vamos a terminar siempre todas las vueltas haciendo lo mismo. Entonces hacemos la doble lazada, vamos a la última cadenita y sacamos el punto doble alto. Ahora voy a dar vuelta a mi tejido y voy a empezar con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Siempre en esta puntada
vamos a empezar con el primer punto de la Y. El primer punto, ¿sí? Porque este y este serían las cadenas de separación que hicimos acá. Entonces está 1, 2 y en la primera de la Y, en la primera cadenita, el primer huequito, ahí vamos a hacer nuestra próxima Y. Entonces, ya hicimos las 4 cadenas, que es el primer punto. Hacemos la doble lazada, me voy a la cadenita de al lado y hago 1, 2, 3. Hago cadena, me voy al primer enganche sobre la cadenita, miro que estén los 2 hilos y saco mi punto. Miren, ya quedó la Y sobre la de abajo. Ahora voy a hacer una doble lazada. Para hacer el siguiente, me voy a la primera cadenita sobre la Y. Siempre va a ser sobre la primera. Hago 1, 2, 3, una cadena, lazada y me voy al primer churito, a donde enganché. Saco 1, 2, 3 y ahí está mi punto alto que completa la Y. Si ustedes de pronto aquí no le entienden mucho al punto, en mi lista de reproducción previo a este video yo he dejado otro cortito con una lana más delgada y obviamente un crochet más delgado, indicándoles cómo se hace esta puntada, para que ustedes la repasen y luego la puedan hacer en este poncho, que es con lana más gruesa y obviamente un crochet más gruesito. Entonces vamos, doble lazada a la primera cadenita en la Y, saco 1, 2, 3, hago cadenita, lazada y me voy al enganche sobre la cadenita. Ahí dejo mi punto alto para completar la Y. Entonces saco 1, 2, 3 y miren cómo va quedando. Doble lazada, me voy al huequito primero de la Y, saco 1, saco 2 y 3, cadena, lazada, me voy al primer enganche sobre la cadenita, saco, saco y saco. Y así voy a seguir haciendo toda mi vuelta hasta que llegue al tope y haga doble punto alto. Miren, yo ya tejí la segunda y la tercera vuelta. Cómo queda de bonito. Y les voy a indicar cómo hice el punto del extremo sobre el anterior. Es simple. Hacemos la doble lazada. Me voy a la primera cadenita del primer punto. Y sencillo. 2 y 3. Doy vuelta a mi tejido. Y hago lo mismo. Voy a subir con 4 cadenas, que es el primer punto. Hago doble lazada. En la primera cadenita hago 1, 2, 3, cadena, lazada y al primer churito. 1, saco 2 y saco 3. Ahí está la primera Y. Miren cómo va ubicándose el punto, ¿sí? Y va quedando bien bonito. Doble lazada, me voy al siguiente. 1, 2, 3, cadena, lazada, en el primer churito sobre la cadena, saco mi punto alto. Y así, haciendo lo mismo, vamos a tejer un rectángulo de 1,50. Totalmente no cambia nada. Con esta puntada les dejo de tarea, ¿sí? Tejan
un rectángulo de 1,50 y nos vemos para indicarles cómo debemos cerrar y el cuello que le vamos a poner. Está terminado mi rectángulo. Yo les dije que le hagan de 1,50 aproximado, pero yo le dejé de 1,10, que es suficiente para sacar el modelo que vamos a hacer. Están en total 36 vueltas de punto Y. Y ahora les voy a enseñar cómo doblarlo y cómo lo vamos a coser. Tomando en cuenta que esté la parte derecha boca arriba y la parte del revés obviamente abajo, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Por la primera hilera, ¿sí? En la primera hilera nos vamos a dar cuenta de lo parejitas que están las cadenitas, entonces ese es nuestro derecho. Ahora, esta parte de aquí la van a coger y le van a poner así. Miren, amigas. ¿Sí? Tiene que quedar así. Ahora, la parte de acá la vamos a poner así. Tiene que quedarme el doblado así. Así me va a quedar para yo unir. Ya le voy a poner separadores para que ustedes tengan la guía y les voy a indicar cómo vamos a unir para luego hacer un pequeño cuello. Pero así tienen que doblarle. El ala de allá para acá y esta recta. Va a quedar un semi triángulo. Listo, amigas. Ya he puesto yo, si ustedes pueden darse cuenta ahí, mis separadores para que me guíen dónde vamos a coser. He recortado dejando la cantidad de hilo suficiente para poder unirle, y con la lana que me queda vamos a hacer un pequeño cuellito. Ahora vamos a unir. Entonces voy a sacar mi primer ganchito, ¿sí? Y empiezo a unir. Vamos a tomar solo las cadenitas del borde, ¿sí? No vamos a coser, sino a unir, para que se vea más planito, más un mejor acabado, ¿sí? Aquí no vamos a requerir el coser para que no nos quede una costura muy gruesa, porque la lana en sí ya es gruesita. Entonces yo quiero que quede planito, que quede bien. Vamos a unir de esta forma toda esta parte donde le pusimos los ganchitos, ¿sí? Que yo ya les mostré. Vamos de esta forma. Pasan por la cadenita y pasan por acá, por la costurita de aquí, a la cadena. Y no vamos a fruncirle mucho, sino a lo que dé la lana, para que quede así, unido. Vamos acá y paso por la cadenita. Miren, yo he terminado de unir todo el borde tal como les indiqué. Me ha quedado un poco de hilo, así que lo vamos a usar. Y junto con el hilo que aparté, voy a hacer un nudito ahí. Obviamente este se pierde ya con el tejido, así que no se preocupen, amigas. Estamos tejiendo todo al revés. Luego, ya terminado el ponchito, sobre mi amiga Lucrecia, ustedes van a ver cómo queda, ¿sí? Mientras tanto, vamos a tejer el cuello. Y nos habíamos quedado aquí, que fue donde terminé la unión de mi ponchito. Entonces ahí mismo voy a subir con 2 cadenas y hago punto alto. Luego me voy a la unión y si ven que está así como
como huequito. Entonces yo voy a pasarme por aquí, así, para enderezarle y hacer el punto alto. Luego sigo con 2 puntos altos en el espacio grande y donde está la unión hago otro punto alto. Luego me toca 2 puntos altos en el espacio grande y luego en la unión me toca otro. En cada unión donde vean que está así, este hueco grande, ahí van a pasarle al crochet así y así, para que se vea rectito el tejido, ¿sí? En todas pasan por aquí, así, y se van para abajo, así, y hacen el punto. Entonces 2 puntos altos en el espacio grande y 1 en la unión, todo el contorno del cuello. Yo terminé la primera vuelta y obviamente le cerré con punto deslizado y luego tejí 2 vueltas más. Obviamente, como ya no me alcanza el hilo y yo calculé exactamente el material, entonces vamos a cerrar con punto deslizado y listo. Rematamos y está. Entonces aquí en el cuello quedaron 3 vueltas de puntos altos. Ahora lo único que voy a hacer es perder el hilo, pero lo voy a perder por el lado de acá, que se supone al dar la vuelta el poncho va a ser el derecho, pero no se va a ver mal porque el cuello obviamente va a ir para acá. Entonces no puedo perderle el hilo por acá, sino por acá adentro, ¿sí? Para que no se vea feo y se vea un buen acabado, algo bien hecho. Entonces con un crochet que sea más delgadito, simplemente voy perdiéndole al hilo. Está listo el cuellito y obviamente lo que voy a hacer es darle la vuelta al lado del derecho y le voy a vestir a mi amiga Lucrecia para que vean cómo quedó. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que está muy lindo? Quedó muy original. Esa es la parte delantera. Ahora ya les voy a hacer una toma de cómo queda por atrás. En la parte de atrás, como ustedes ven, es planito, ¿sí? Y la parte de adelante va en punta. Es un diseño muy original, así que les dejo de tarea para que lo hagan ustedes y lo luzcan en cualquier ocasión. ¿Qué les pareció, amigas? Bien fácil, ¿verdad? Fácil de tejer, rápido de hacer y muy original. Les puede quedar con cualquier prenda y en cualquier ocasión. Así que ya tienen una tarea para hacerla ustedes en casa y si la desean hacer para vender, bien pueda. Les va a gustar a sus amigas que ustedes tejan uno igual para ellas. O si no, para ustedes. Algún familiar, ya mismo viene el Día de la Mujer, en fin, para diferentes ocasiones. Yo les doy la idea y ustedes deben ver cómo ejecutarla, en qué color, en qué tipo de lana. Ya les dejo el trabajo y ustedes lo van a mejorar incluso. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. No se olviden que el jueves es jueves de puntada y tenemos una muy especial en 2 agujas. Suscríbanse activando la campanita para que cada martes, jueves y sábado les notifique YouTube de que yo les compartí un nuevo video. No les canso más y nos vemos el jueves de puntadas. Bye.